La idea de que las personas con discapacidades, bien sean estas cognitivas, físicas, sensoriales o de cualquier orden, sean incluidas en el servicio público educativo, es una idea que goza hoy por hoy de una amplia aceptación en la comunidad nacional e internacional. Digamos que no existiría una resistencia importante al pensar que una persona ciega, una persona sorda, una persona con parálisis cerebral, en silla de ruedas, etcétera, tuviera acceso a la educación regular, porque consideramos que estas personas tienen el derecho a ser incluidos en la educación pública. Desde los años 90, sobre todo, ha habido una notable influencia internacional en pro de la inclusión educativa. Podríamos nombrar la Conferencia Mundial de la Educación para Todos, que fue celebrada en Yongtien, Tailandia, posteriormente la Declaración de Salamanca, que fue convocada por la UNESCO y el gobierno español y fue firmada por 92 gobiernos del mundo, en la cual se definió que las personas con discapacidades eran personas con necesidades educativas especiales y en esa medida debían ser atendidas en el servicio público educativo, atendiendo estas necesidades educativas. Posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad o el Informe Mundial de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud han seguido esta misma línea, digamos, de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país también se ha acogido esta tendencia como una política. Desde la Ley General de Educación está incluido un artículo completo en donde habla de la inclusión educativa de personas con limitaciones, usaban esa palabra en la ley, con limitaciones y talentos excepcionales. Posterior a esa ley, hubo diferentes decretos reglamentarios. Sin embargo, el hito más importante en términos de la política educativa en Colombia, me parece, es más reciente. Está con la ley 1618 del año 2013, que es una ley estatutaria, en la cual se garantizan los plenos derechos sociales de las personas con discapacidad. Dentro de esos derechos están incluidos los derechos a la educación. Estamos todavía viviendo en estos años las reglamentaciones correspondientes respecto a la inclusión educativa. Bien, entonces, pensar que una persona ciega debe ir a una institución especializada en la atención de personas ciegas, o una persona sorda debe ir a una institución para sordos, o una persona con síndrome de Down debe ir a una institución para síndrome de Down, ya no es la idea más aceptada. No es la idea que tiene más acogida en términos sociales ni en términos profesionales. ¿Por qué? Porque generalmente pensar la atención a las personas con discapacidad así lleva a una institucionalización de por vida de estas personas con discapacidad, con la consecuente marginación de la vida social y de la posibilidad de desarrollar un proyecto vital. Entonces, este escenario parece un escenario ideal, es decir, uno diría, es perfecta la inclusión educativa. Hay un consenso internacional que además ha sido acogido nacionalmente, se ha desarrollado una política, hay una ley estatutaria sobre el tema de la inclusión, luego la inclusión educativa fluye adecuadamente en las escuelas. Pero sabemos que esto no es así. En la realidad esto no opera así. ¿Por qué? Porque en la cultura también tiene que ir acompañando este cambio político. No es suficiente con un cambio en la política, es necesario un cambio cultural. Y en este cambio cultural, los profesionales que trabajamos con discapacidad tenemos un rol bien importante. En la cultura circulan múltiples representaciones sociales acerca de los fenómenos, de cualquier fenómeno. Estas representaciones sociales nos definen la forma en que comprendemos un fenómeno y la forma como actuamos frente a ese fenómeno. En el caso de la discapacidad o de la inclusión, define la forma como entendemos esa discapacidad o entendemos esa inclusión y en consecuencia la forma como nos comportamos con respecto a ella. Los profesionales de la discapacidad también somos parte de la cultura y al ser parte de la cultura
también tenemos representaciones acerca de la discapacidad. Esto cobra mucha importancia porque dependiendo de las representaciones que tengamos, vamos a actuar. No solo en el plano personal, nos pasa a todos, pero a los profesionales también estas representaciones influyen en el plano profesional, en nuestras actuaciones profesionales. Voy a contarles unas historias de la experiencia que he tenido trabajando en estos años en la problemática, digámoslo así, de la inclusión educativa. La primera vez que iba a hacer un proceso de inclusión con una persona con discapacidad, se trataba de una niña de 12 años. Una niña que tenía una parálisis cerebral atetóxica, muy funcional, caminaba independientemente, hablaba, un tono de voz un poco bajo, pero audible, una niña inteligente. Entonces aquí viene el primer gran cuestionamiento. ¿Y qué hace una niña de 12 años con estas características en una institución de educación especial y rehabilitación? Urge llevarla a la inclusión educativa, hay que llevarla a un colegio, a que continúe su proceso. Entonces empezamos. Trabajamos con la niña, la fuimos preparando, trabajamos con su familia, ubicamos una institución educativa en donde habían estudiado sus 2 hermanas mayores, se habían graduado de allí, y el colegio quedaba cerca a su casa, pero era un colegio público grande, más de 1000 personas, más de 1000 estudiantes en el colegio. Como era la primera vez que yo hacía un proceso de inclusión educativa, pues dije asesorémonos de una experta nacional en el tema, y esto fue lo que me dijo la experta. La recomendación que dio es que ese colegio no era adecuado para la inclusión educativa, era un colegio muy grande, de tal forma que la inclusión había que hacerla en un colegio pequeño, para que fuera más fácil para la niña y fuera más fácil también para la institución. La inquietud que me dejó esta recomendación era referente a cuál es el objetivo de la inclusión educativa. Si el objetivo de la inclusión educativa es hacer el proceso fácil, o si es producir un cambio social más grande, no solo para la niña, sino en general para la sociedad. Se hablaba mucho del principio de normalización en esa época, que dice que hay que tratar de hacer la vida de la persona lo más normal posible de acuerdo a sus características y a sus condiciones personales y sociales. Entonces mi razonamiento fue, no existe ninguna razón, ninguna condición en la niña para que no pueda ir a un colegio grande. No entendí que hubiera allí ninguna dificultad. Entonces, oída la asesora, hice lo que consideré. Y la niña fue al colegio grande, empezamos el proceso en el colegio que habíamos ubicado, preparamos las directivas, los profesores, los futuros compañeros de la niña y fuimos al proceso de inclusión escolar. Un par de semanas después, primera asesoría con la directora de grupo, la directora del grupo en que estaba la niña. Y me dejó fuera de base la inquietud de la profesora. Yo esperaba que la profesora me preguntara cómo hago para manejar esta situación en el aula, cómo hago para enseñarle tal concepto que se me está dificultando, cómo fomento la participación de la niña en las actividades del aula y las actividades escolares en general, pero no era la inquietud que la profesora tenía en el momento. La inquietud de la profesora era cómo hago para que la niña tenga el cuello derecho. Estaba empeñada, de muy buena fe, estaba empeñada en tratar de que la niña tuviera el cuello derecho, tarea que era imposible porque era una condición propia de su discapacidad. Es decir, ella nunca va a tener el cuello derecho. Bueno, pues la asesoría se orientó a que la profesora entendiera que la estudiante con discapacidad era una estudiante y que los aspectos relacionados con la rehabilitación física se la dejáramos a los fisioterapeutas, a los ortopedistas, a los fisiatras, y nosotros nos centráramos en la inclusión educativa propiamente dicha. Posteriormente, en otros procesos, trabajamos con los maestros de apoyo. Los maestros de apoyo son profesores, pueden ser educadores, educadores especiales, psicólogos a veces, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que están en los colegios, que tienen inclusión para favorecer el proceso de inclusión. Estos maestros de apoyo reunían a los muchachos que tenían discapacidad y que estaban en el colegio y les decían esto. Fíjense ustedes que los maestros de apoyo le decían a los estudiantes que el problema y el éxito de la inclusión dependía de ellos, de su esfuerzo personal. Los profesores no saben de la inclusión, los profesores no saben de discapacidad, no tienen por qué saberlo.
usted es el que tiene que incluirse. Entonces aquí viene otra gran inquietud, y es ¿cuál es el propósito de la inclusión? ¿El propósito de la inclusión es que la escuela se quede igual? ¿Y que solamente por esfuerzo personal las personas logren permanecer en una escuela? Fíjense ustedes que ellos son profesionales que tienen unas representaciones y actúan con base en estas representaciones. La actuación problemática aquí está en que su acción profesional se centraba casi exclusivamente en la atención de las propias personas con discapacidad, a veces su familia. Pero se obviaba mucho el trabajo con profesores, el trabajo con directivas, el trabajo en términos generales con la institución educativa. Bien, ¿qué pasa entonces con la propia persona con discapacidad? Resulta que hay una persona que ya está incluida en un proceso exitoso de inclusión educativa, ya casi iba a terminar su bachillerato, le había ido muy bien, y entonces me dice lo siguiente. Si ustedes ven la narrativa de lo que dice esta persona que tiene discapacidad, ella piensa más o menos parecido a como piensan los maestros de apoyo. Es decir, lo importante es la representación de la superación personal. Entonces, el éxito de la inclusión no está en que las escuelas tengan la capacidad de incluir, en que la sociedad sea inclusiva, etcétera, sino en que la persona logre superar sus problemáticas, no solamente asociadas a la discapacidad como tal. Cuando uno ahonda en esto, encuentra que son muchas problemáticas más de índole psicológicas que ella misma ubica. Por supuesto, las personas con discapacidad también son parte de la cultura y también tienen representaciones sociales. Entonces, fíjense ustedes que el proceso viene como en cadena. Los profesionales de la discapacidad, no solamente los que trabajan en términos de la inclusión educativa, todos los que trabajamos o trabajan en rehabilitación, incluso profesionales de la salud, tenemos un papel muy importante que jugar aquí. Porque la inclusión no es llevar al niño a la escuela, sino la inclusión es favorecer el desarrollo realmente de una sociedad incluyente, de una sociedad inclusiva. Entonces, los invito a hacerse las siguientes preguntas. Todos los que sean aquí profesionales de la discapacidad, profesionales que atiendan a las personas con discapacidad, y los que no también. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primera, ¿soy consciente del importante papel que tengo en la construcción de una cultura de la inclusión? Otra pregunta, ¿reconozco las representaciones sociales que tengo acerca de la discapacidad? Y sobre todo, ¿reconozco la forma como estas representaciones sociales influyen en mi actuación profesional? Vamos con una tercera pregunta. ¿Propicio cambios en la institución educativa? ¿Cambios en las prácticas curriculares? ¿Cambios en las prácticas pedagógicas? ¿Aún cambios en las prácticas administrativas escolares? De manera que la institución educativa esté cada vez más preparada para atender a personas con discapacidades y sin discapacidades. Y una tercera pregunta. Refuerzo la idea de que la inclusión educativa es un problema de la persona con discapacidad y no de la institución educativa y de la sociedad. La respuesta a estas preguntas nos dará pistas sobre la manera como nosotros como profesionales estamos contribuyendo realmente en una inclusión y en una inclusión educativa en particular. Muchas gracias.